Continuemos con el ejercicio 2 y en el caso E yo puedo ver que la función consta de una suma. Entonces, para derivar esa función voy a tener que aplicar la derivada de la suma, y eso está en la parte derecha de la tabla de derivadas, donde dice regla de derivadas para operaciones básicas. Y en el caso de la suma yo voy a tener que la derivada de una suma es la suma de las derivadas, o sea, va a ser la derivada de 3x, lo voy a indicar así, que tengo que derivar, más el coseno de x también derivado. Eso es lo que me dice la regla para la suma. Esto también se aplica tanto para la suma como para la resta. Y sabemos que la derivada de 3x es 3 y sumamos la derivada del coseno de x, que según nuestra tabla es menos seno. Ponemos menos seno de x y ahora podríamos escribir directamente 3 menos el seno de x. Y esa es la derivada en este caso. Para el ejercicio F, yo lo que tengo, antes de aplicar la derivada, tengo que escribir a mi raíz como una potencia. Entonces esto me quedaría 2/3. Y ahora yo podría acá elegir el camino a seguir. ¿Por qué? Porque yo podría ver que ahí hay una división, entonces aplico la regla de la división. Eso no está mal y los dejo como tarea para que hagan ustedes y después comprueben que nos va a dar lo mismo. Yo voy a elegir otro camino que es más corto y que de alguna manera lo que hace o lo que hago yo sería aprovechar las propiedades de lo que vimos en la práctica 0. ¿Y qué propiedad voy a utilizar? Bueno, como yo tengo que es una división de potencias de igual base, voy a aplicar esa propiedad que me decía que yo escribo la base y como exponente voy a poner la resta de las potencias que tengo acá, o sea 3 menos 2/3. Si yo hago esa cuenta me va a dar 7/3. Entonces mi función f pasó de escribirse de esta forma al principio a tenerlo escrita de esta y finalmente esta. Y ahora sí, la derivada de esta función es mucho más sencillo porque estaríamos en el caso 1 según la tabla de derivadas que tienen ustedes. Entonces el 7/3 baja, se multiplica por la x y le tengo que restar 1 al exponente. 7/3 menos 1 es 4/3. Y con esto yo ya derivé la función en el caso f. Ustedes pruébenlo con la forma de pensándolo esto como una división y van a ver que van a llegar. Obviamente es un camino más largo, que obviamente cuando el camino es más largo también te podés cometer errores. Entonces está bueno saber estas propiedades y tenerlas presentes para en algunos casos encontrar un atajo y no meterse con tantas cuentas. Bueno, pasemos al ejercicio G. En este caso tengo también otra vez una suma de dos términos y la derivada va a ser la derivada de 5x cuadrado más la derivada del logaritmo natural de x. Ahora, recordando los ejercicios anteriores, sabemos que cuando yo tengo una constante por una función, la derivada va a ser la constante, o sea 5, por la derivada de la función, o sea por la derivada de 2 de x cuadrado, que es 2x, más la derivada del logaritmo natural, que según nuestra tabla sabemos que es 1 sobre x. Y bueno, esto también lo podemos escribir directamente como 10x más 1 sobre x. Y esto sería nuestra derivada. Ahora, pasando al ejercicio H, podemos ver que en este caso tenemos una multiplicación. Entonces vamos a seguir la regla para la multiplicación. La derivada cuando tengo una multiplicación o producto es la derivada del primero por la segunda sin derivar más la del primero sin derivar por la segunda derivada. O sea, traducido sería, vamos a escribirlo un poco medio largo, pero bueno, esto derivado por el seno de x, o sea, es la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. Acá yo lo dejo expresado
para que nos guiemos con esto. Entonces sabemos que la derivada de x, ¿cuánto vale? 1. Y 1 por el seno de x, seno de x. Así que ya nos queda eso. Más x, tal cual, por la derivada del seno. Según nuestra tabla podemos ver que la derivada del seno es el coseno. Así que nos queda coseno de x. Y esta es la derivada en el caso del ejercicio H.